Escritura que nos liberó del pecado y de la muerte y nos hizo libres. Hoy cantamos, ¿verdad? Nos hizo libres. Entonces eso es una realidad, hermano. Pero no solamente es el hecho de que Él nos hizo libres, sino que ahora dice que nos mantengamos como hermanos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Entonces a veces no meditamos la palabra. Este versículo pues todos lo conocemos, muchas veces lo hemos oído, lo hemos predicado, pero cuando tú te pones a meditar las palabras, entonces le da mayor sentido. Dice la palabra de Dios que Jesús nos hizo libres, pero ahora que te mantengas como, hermano, mantente libre. Ya no vuelvas a estar esclavo. Si ya Cristo te liberó, mantente en esa libertad y ya no vuelvas a la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces dice, mantente ¿qué? Firme. Y cuando yo digo firmes, ¿usted qué piensa inmediatamente? En esa posición, ¿no? Firmes. Pero va más allá de eso. No es esta posición de estar firme, sino de que te mantengas en esa libertad. O sea, que no te muevas de la libertad que Cristo te dio, sino solamente camines hacia dónde? Hacia adelante, hermano. Dice por ahí un dicho, ¿verdad, cristiano? Que para atrás ni para tomar vuelo, hermano. Mantente firme en la libertad que Cristo te hizo libre y ahora camina hacia adelante. En otras palabras, métete a la profundidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Wow, échate un clavado. ¿Amén? Avanzamos, hermanos. Mantente firme. Gálatas 5.1, fíjense lo que dice Gálatas 5.1. En este versículo se va a desarrollar el tema. Dice Gálatas 5.1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no vuelvas a estar sujetos otra vez al yugo de ¿qué, hermano? Entonces el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está diciendo que nos mantengamos ¿qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mantente firme en esa libertad, hermano. Y no vuelvas a estar sujeto ¿a qué? Al yugo de esclavitud, hermano. Si ya te hizo libre, mantente firme en esa libertad y no sea que vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud. Porque si te está diciendo que te mantengas firme, es porque puede suceder, ¿verdad?, que puedas volver al yugo de esclavitud. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, desglosamos este versículo, dice número 1, estad pues, ¿cómo? Número 1, ¿qué? Firmes. Algo firme es algo que no se mueve, hermano. Si tú eres libre, ya no te mueve nada, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Espíritu Santo dice, mantente ahí en esa posición, mantente firme en tu cristianismo. Afírmate. Porque nuestro fundamento es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos. Entonces yo empecé a buscar, ¿verdad?, la definición de firme, hermano, para que usted pueda entender, ¿verdad? Porque dice firme, pues empezamos firmes, ya, no. Estar firme depende de algo más que ser fuerte, hermano, en tus piernas, ¿no? Porque ¿qué es lo que te mantiene firme, hermano? Tus piernas, ¿verdad? Ya cuando tus piernas ya están débiles, ¿cómo están las piernas, hermano? Te tiemblan, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, hermano. Estar firme depende de algo más que la robustez de tus piernas. Estar firme significa que usted está firme. ¿En dónde? ¿En qué debes estar firme, hermano? En tu espíritu. ¿Y cómo vas a lograr que tu espíritu esté firme, hermano? Digan conmigo, metiéndome en la profundidad de Dios. Es decir, orando, leyendo su palabra, metiéndome en el Espíritu Santo, no dejando de congregarme y meterme a servir en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras tú estés metido en las cosas de Dios, pues te vas a mantener, ¿qué, hermano? Firme. Pero si tú estás de ocioso y no estás haciendo nada, pues lo más seguro es que vas a caer de nuevo en el yugo de esclavitud. ¿Cuántos quieren volver al yugo de esclavitud, hermano? ¿Cuántos quieren volver a ser esclavos, hermanos? A ver, díganme. Cuando usted está firme en su espíritu, hermano, puede permanecer como, hermano, erguido, con confianza, y resistir largamente con perseverancia, porque está obteniendo esa fortaleza del centro mismo de ¿dónde, hermano? De su espíritu. Usted tiene una reserva completa de fortaleza espiritual que viene de ¿quién, hermano? De Dios.
Entonces decía yo, ¿verdad? Para que usted se mantenga firme, pues tiene que llevar una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de una relación con el Espíritu Santo, no se deje de congregar y sirva en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y eso va a hacer que su espíritu esté como, hermano, firme. Porque van a venir las tentaciones. ¿Van a venir las tentaciones? Sí. ¿El diablo lo quiere volver a esclavizar, hermano? Sí. Ahora ahí le va. Hay muchos cristianos que están en la iglesia y que están esclavos porque no han permanecido firmes. De que haya cristianos que están esclavizados en la pornografía, en el internet, en el alcohol. ¿Y por qué caes en la esclavitud? Porque no te has mantenido, ¿qué, hermano? Porque no has alimentado tu espíritu. Lo que has alimentado es tu cuerpo, ¿verdad? Los deseos de la carne. Lo que has alimentado son tus emociones. Pero tu espíritu está todo flaquito, todo desnutrido. Y por eso el Señor nos está hablando de estas cosas, para que tú te metas en lo profundo y puedas mantenerte firme. ¿Cuántos dicen amén? Porque además, hermano, el enemigo, Satanás, anda suelto, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y sabes cómo lo vas a poder resistir? Firme, firme. Es decir, que si tú no estás firme, el enemigo te va a ganar. La única manera de resistir al enemigo es estando firmes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando yo le hablo de firmes, ¿verdad? Me imagino ahí, ¿verdad? Cuando estaban en los campos de batalla, hermanos. ¿Sí se ha visto las películas donde están los ejércitos formados? Aquí está un ejército y el otro ejército enfrente. Miles de soldados ahí están firmes. Y cuando viene la batalla, ¿cómo se mantienen, hermano? Firmes. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener firmes? Alimentar nuestro espíritu. Amén. La que sigue, hermano, ¿qué es la libertad? Ya vimos que es firme, ¿no? Ahora, ¿qué es libertad? O sea, mantente firme ¿en qué? En la libertad. Lo firme es que te mantengas firme, que tu espíritu esté fortalecido para que nada te mueva. Los firmes en la libertad, porque ya Cristo te hizo libre. Libertad quiere decir poder actuar de acuerdo a tu ¿qué, hermano? A tu voluntad. O sea, cuando tú estás firme en tu libertad, pues te caminas de acuerdo a tu voluntad y no dejas que nada ¿qué? Te influencie. ¿Verdad? Que el mundo no te influencie. Como dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 2, no te conformes a este mundo, sino déjate transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Amén. Entonces, libertad es el poder actuar de acuerdo a tu propia voluntad. Debido a la historia de la humanidad, hermanos, también puede aplicarse dicho concepto para aludir a aquella persona que no se encuentra preso o en estado de ¿qué, hermano? De esclavitud. O sea, libertad es aquella persona que no se encuentra preso o en estado de ¿qué? De esclavitud. Y decíamos que nosotros cuando no conocíamos a Jesús estábamos presos, estábamos esclavos. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, una persona libre es aquella que no está presa o que no está en esclavitud. Y si ya tú no estás preso y no estás esclavo, ahora mantente firme en esa libertad que Cristo te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos presos ahorita que están en la cárcel no quisieran ser libres, hermano? Pero no pueden ser libres. Pero tú y yo sí podemos ser libres si nos mantenemos firmes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Espíritu Santo, háblanos. Aleluya. Porque aquí afuera estamos siendo tentados. Y el diablo quiere esclavizarnos. Y generalmente, ¿sabes dónde nos quiere esclavizar? En aquello que somos débiles, hermano. Pero dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy.
¿Cómo es que voy a ser fuerte? Ya lo dijimos, métete en la profundidad de Dios. Yo espero en el Señor Jesucristo que ya lo estés haciendo. Que te metas a orar, métete a meditar la palabra, hermano. Eso es lo que te va a hacer firme. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es libertinaje? Porque una cosa es ser libre, hermano, y otra cosa es ser libertino o libertinaje. Dijimos que libre es aquel que tiene la capacidad de hacer su propia voluntad. O sea, no ser influenciado, en este caso por lo malo. Pero ¿qué es libertinaje, hermano? A la hora de hablar del término libertad, es necesario diferenciarlo de libertinaje. Porque el libertinaje alude a aquellos comportamientos o actos que se caracterizan por ser efectuados sin tener en cuenta cómo afectarán al resto de la sociedad, que quebrantan la ley y que son, ¿qué, hermano? Inmorales. Entonces, en el caso de nosotros que estamos hablando, ¿de qué ley estamos hablando? De la ley de Dios. A ver, diga conmigo, la ley de Dios. Entonces, ¿quién es una persona libertina o libertinaje? Aquella persona que no se sujeta a la ley de Dios. Dice aquí, que quebranta la ley y que aparte son, ¿qué? Inmorales. Porque todo el pecado y toda la desobediencia te lleva a apartarte de la ley, a violar la ley y a ser, ¿qué? Inmoral. Y cuando tú aportillas el vallado, entonces te muerde ¿quién? La serpiente. Y te vuelves esclavo del pecado. Y cada vez te va atrapando más y más y más y más. Esto hace que el concepto de libertinaje, si bien implica el ejercicio de la libertad, ¿verdad? Porque tiene que ver con libertad, tenga una connotación, ¿qué, hermanos? Negativa, ¿por su qué? Inmoralidad y desenfreno. Y me gustó esta imagen porque, ¿verdad? Ese cigarrito con el círculo, ¿qué quiere decir, hermano? Que no se puede, ¿qué? Fumar, es una ley, ¿verdad? Porque si usted va a los restaurantes, ¿verdad? Ahí hay este tipo de anuncios que dice, se prohíbe fumar. Y si entra usted al baño, hasta en el baño dice, no se puede fumar aquí. Persona que se encuentre fumando será puesta a disposición de las autoridades. Entonces está ahí el letrero de no fumar. ¿Y qué está haciendo el otro? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? ¿Sí están conmigo? ¿Cómo se le llama eso? Libertinaje. Luego entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, que nos es anunciada cada domingo y cada martes, y nosotros de todas maneras vamos y hacemos lo contrario, andamos en libertinaje. ¿Y qué cree? El libertinaje nos lleva ¿a dónde, hermano? Al pecado, y el pecado nos esclaviza. Por eso el tema de hoy, mantente firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Y no vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud, por el amor de Dios. Mira que está a tu lado, no vuelvas a caer en esclavitud. La que sigue, por favor. Pues ya vimos lo que significa estar firme, ya vimos lo que significa libertad. Y ahora vamos a ver el significado bíblico de lo que es el yugo, hermano. El significado bíblico del yugo está ligado a lo largo del relato en los textos de la Biblia. ¿A qué está ligado, hermanos? A la esclavitud. Entonces, cuando el pasaje dice, estad firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no vuelvas a estar sujeto al yugo de esclavitud, se está refiriendo a que no vuelvas a ser esclavo. Se refiere al sometimiento a una ley superior que está obligado a obedecer. Porque dice la Escritura que el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y si tú haces pecado, pues te tienes que someter a la ley del pecado. Y estás preso en un yugo de esclavitud. En el Nuevo Testamento la palabra yugo se utiliza en sentido metafórico para referirse a ¿qué, hermanos? A la esclavitud y dependencia de las personas. Y puse
esa imagen porque ahí están estos hombres, son esclavos. ¿Cómo los llevan? Encadenados, y eso que llevan en la cabeza, ¿cómo se le llama? En el cuello. Es un yugo, hermano. ¿Un yugo de qué? Esclavitud. Porque en tiempos antiguos existía la ley de la esclavitud, hermano. Se era permitido que la gente comprara esclavos, que tuviera esclavos, incluso que el amo pudiera hacer lo que él quisiera con el esclavo. Inclusive podía matarlo porque era su esclavo. Entonces todo esto no es más que una sombra de lo que hace el enemigo con los que tiene esclavizados. Están bajo su dominio. ¿Y sabes qué es lo que quiere hacer con esos esclavos Satanás? Los quiere matar. Entonces le puse esa imagen porque así como es en lo natural, hermano, es en lo espiritual. Porque aunque usted no lo vea, esas personas que están esclavizadas tienen ese yugo. De tal manera que están esclavos. Y aunque ellos quisieran libertarse, no pueden, porque mira, si intenta correr uno, ¿qué va a hacer? No puede porque está en un yugo de esclavitud. Entonces todo aquel que hace pecado en lo espiritual tiene un yugo. Y fíjense lo que me está mostrando el Espíritu Santo. A veces, ¿cuántos a veces sienten acá como que les duele acá, hasta les pesa y les sale una joroba acá? Que hasta cuando te dan masaje, te dices, y muchos dicen, ese es el estrés, andas estresado. Es un yugo. Quizás sí es de estrés, ¿no? Pero si es de pecado también igual andas con un yugo, hermano. Y dice la Escritura que ¿sabes cómo se pudre ese yugo, hermano? ¿Sabes cómo se pudre el yugo? A causa de la unción. Pero para que tú tengas unción, te tienes que meter en la profundidad de Dios. Amén. El yugo se pudre a causa de la unción. Entonces la gente está en esclavitud, ¿verdad? Luego vienen a la iglesia unos que están esclavos y traen su yugo, hermano. Y cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios y empieza a descender el aceite del Espíritu Santo, los yugos se pudren y la gente es liberada. Pero principalmente el que nos libertó, ¿quién es? Jesucristo. Entonces imagínense la gente que anda ya en pecado, así anda, hermano. Aunque tú los ves normales, traen un yugo tremendo. Y no solo eso, algunos hasta los marcaban con un hierro caliente. Este es esclavo de fulano de tal. Y todo el que es esclavo del diablo tiene un hierro. Y todo el que es libertado por Cristo Jesús, ¿qué crees que tiene? Tiene un sello. El sello del Espíritu Santo. Pero el Señor ya no quiere que vuelvas a la esclavitud, hermano, sino que te mantengas firme. Amén. La que sigue, por favor. Dice Efesios capítulo 6, 13 al 17. Por tanto, ¿quieres estar firme? Toma toda la armadura de Dios, para que puedas resistir al diablo. Y habiendo hecho todo, ¿estar qué? Firmes. ¿Se va a venir la resistencia, hermano? Sí. Pero si tú te vistes de la armadura, vas a poder resistir al diablo. Y después de haber terminado todo, ¿cómo vas a estar, hermano? Firmes. Y luego te vuelve a decir, ¿estad pues qué, hermano? Firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Una manera de mantenerte firme, ¿cómo es, hermano? A través de la verdad. No se refiere al cinturón de la verdad, hermano. Dice, y revístete con la coraza ¿de qué? De justicia. Porque eso te va a mantener firme. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Dice, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues una manera de permanecer firme es vistiéndote de toda la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, la armadura de Dios primero te habla del yelmo de la salvación, de un casco que usaban los soldados romanos. Ponte el yelmo de la salvación. ¿Y para qué era ese casco que usaban los romanos, hermano? ¿Para qué crees que era? Para proteger su cabeza, ¿verdad? Sus pensamientos, ¿verdad? De las flechas, de las espadas. Dice, y vístete de la coraza de justicia. ¿Para qué servía la coraza, hermano? Para proteger los órganos vitales del soldado: corazón, los pulmones, ¿no? El hígado, el riñón. La coraza de justicia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una manera de que te puedas mantener como firme. Avanzamos. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el Espíritu Santo nos dice en esta noche: así que, amados míos, hermanos de casa de Dios y puerta del cielo, estad firmes y constantes. ¿Y de qué hablan estas bancas vacías? ¿De qué hablan? ¿De hermanos que están firmes? ¿De hermanos que son constantes? Eso significa estar firme. Que estés firme en la oración, que estés metido en la oración, que estés leyendo tu palabra, que estés meditando en la palabra, que estés buscando la presencia del Espíritu Santo, que no te dejes de congregar y que sirvas en algún ministerio. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Nada más los domingos y los martes, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, ¿qué crees, hermano? No es en vano. Y el estar firmes y constante y creciendo en la obra del Señor, eso te mantiene firme. Porque alguien que está trabajando y que está ocupado en las cosas del Señor, pues no tiene tiempo para estar pensando en hacer cosas malas. Pero si estamos de ociosos espirituales, hermano, el enemigo nos va a tentar. La ociosidad es un mal terrible. Porque cuando no estás haciendo nada, empiezas a pensar. Y cuando tú empiezas a pensar, dice por ahí un refrán: los pájaros hacen nido en tu cabeza. Esos pensamientos, esas tentaciones empiezan a anidarse en tu cabeza. Pero si tú estás firme y constante sirviendo al Señor en todo tiempo, ni tiempo tienes para andar pensando en tonterías. Hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que orar, hoy tengo que leer, hoy tengo que servir, hoy tengo que congregarme. Por eso lo establece el Señor en su palabra, hermano. No hay otra forma. La que sigue, por favor. Primera de Corintios 16, 13 y 14 dice: velad y estad, ¿qué, hermanos? ¿Estad qué? ¿Firmes en qué? En la fe. Pero luego me encanta lo que dice: y pórtate varonilmente. En otras palabras, hermano, el estar firme es cosa de hombres. Porque el que no está firme en Cristo Jesús no es un hombre. Dice ahí en la Biblia: varonilmente. Pórtate como un varón, mantente firme. Porque si
Ya Cristo te libertó y ahora tú eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, te tienes que portar varonilmente. Porque no es de hombres, ¿verdad? Hácele al cuento. Sabes que éramos esclavos del pecado y Cristo nos rescató con su sangre preciosa. Y ahora le pertenecemos a Él. Así es que si Él me libertó, ahora yo me tengo que portar como humano, varonilmente. Y el enemigo nos ha llevado tan lejos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que lo que menos hacemos es portarnos varonilmente, hermano. Empezando desde nuestras casas. Y digo para los casados y para los solteros. Porque todos los que somos hijos de Dios debemos de portarnos como humano. Pórtese varonilmente. Velad, estar firmes en la fe y portaos como hombres. Y luego dice, y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas como con amor, hermano. ¿Usted cree que cuando la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando iban a la guerra, hermano, ¿cómo cree que se portaban los israelitas, hermano? ¿Cómo cree que se portaban? Ay, qué miedo, ¿no? La guerra. O se portaban varonilmente, hermano. Vamos a la guerra, órale. Y desde el Génesis, hermano, cuando entraron a conquistar la tierra, ¿verdad?, que los mandó Josué a espiar la tierra, ¿qué había en la tierra, hermano? Gigantes. Hombres como este vuelo, hermano. Y 10 se portaron muy poco varonilmente, ¿verdad? Y solamente 2 dijeron, vamos. Y vamos a poder más que ellos. Y si tú te metes a estudiar la historia de los gigantes, no nada más era un pueblo, eran varios pueblos de gigantes, hermano. Y los israelitas los tuvieron que sacar de ahí. ¿Por qué? ¿Cómo se portaron? Varonilmente, hermano. Se mantuvieron firmes en la fe y los echaron fuera, hermano. Es fascinante esa historia porque muchos no la conocemos, ¿verdad? Porque ya la Biblia nada más habla de que existía un Goliat, ¿no? Los hijos de Anac, algunos gigantes que quedaron por ahí. Pero en la antigüedad eran pueblos completos de gigantes, hermano. Y estaban ocupando la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y para sacar esos gigantes, hermano, se tuvieron que portar varonilmente. Y me encanta a mí leer esas partes de la Biblia, ¿verdad?, de Josué. Y luego cuando ya empezaron a reinar Saúl, David, Salomón, sobre todo David, mano, eran hombres valientes. Iban a la guerra. El mismo David, que era un chamaquito, era un muchachito. Porque cuando nosotros no obedecemos la ley de Dios, pues el enemigo se ensaña, se enseñorea de nosotros, hermano. Porque dice la escritura que estaban ahí formados los ejércitos en Afec, ¿no? Allá los filisteos y de este lado los israelitas, y salía un paladín todas las mañanas, ¿verdad? Goliat, de 3 metros y feria, hermano, y empezaba a retar a los israelitas. A ver, mándenme un hombre y a maldecir a Jehová cada día por 40 días. ¿Y cómo cree que se portaron los de Israel, hermano? Muy varonilmente. Nadie quería ir. Y Saúl, que era el más grande, ¿no?, que imagino que medía como 2 metros o algo así, ni él quería ir. Y cuando viene David a dejarles de comer a sus hermanos, oye ahí todo el relajo, dice, ¿qué? Pues este cuate, ¿qué quiere ser para venir a maldecir a mi Dios? Chichito. Pero que se portó varonilmente. Y ya conoce usted la historia. Porque cuando nosotros estamos firmes en la fe, hermano, no hay gigante que nos detenga. Y dice que se puso en la línea de batalla y agarró 5 piedras del río y corrió a la línea.
Y el filisteo se burlaba. ¿Qué acaso soy perro para que vengas contra mí con piedras? Que tú vienes contra mí con espada y coraza y toda la cosa, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor me va a entregar en mi mano y te voy a cortar la cabeza. Y ya conoce usted la historia, porque se mantuvo firme en la fe. Velad, hermanos, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Otro día les predicaré de estos gigantes, de los Nefilim. Habitaban toda la tierra, hermano. Se querían apoderar de la tierra. Pero Dios los libertó a través de su pueblo. Amén. Avanzamos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿Qué dice? Así que, hermanos, están como. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, hermanos, debemos de estar firmes y debemos de retener la doctrina que recibimos de quién, hermano, de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Amén. En eso es lo que se tiene usted que mantener firme. No ande usted escuchando fábulas, cuentos chinos, hermano. Manténgase firme en la fe, en la doctrina que hemos aprendido, ya sea por palabra o por carta. Otra manera de estar firme es retener la sana doctrina. Y por eso aquí le estamos dando discipulados, le estamos dando el instituto para todo aquel que quiera, ¿verdad?, estar firme en la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Para venir al discipulado y para venir al instituto te tienes que portar varonilmente. Yo no sé qué va a pasar este tercer trimestre, ¿verdad? Pero se me hace que algunos ya van a desertar. Algunos van a desertar. Pero sí es cuestión de cada quien. Porque para mantenernos firmes tenemos que portarnos varonilmente. Wow. Hay otra parte de la Biblia donde dice que David iba, no, era en la época de Gedeón, me parece. Iban a la guerra, ¿no? Y es cuando los 300. Y le dice, y los que estén miedosos y medrosos, mejor regresense, hermano. ¿Verdad? Si no estás varonilmente, estás firme, mejor regrésate. Que se regrese, porque lo único que va a pasar es que vas a contaminar a los demás. Los demás están firmes y quieren, ¿verdad?, pelear y quieren ir a la batalla, pero los otros están medrosos. Ustedes mejor regrésense y no pasa nada. De todas maneras vamos a compartir el botín, pero mejor regrésense. ¿Tú crees que algo se le escapa a la Biblia, hermano? Así es que yo les invito a estar firmes varonilmente, pero también habla de, en esta milicia hay mujeres, ¿verdad?, guerreras. ¿Cuántas dicen amén? También se tienen que mantener firmes, hermano. En la Biblia también habla de mujeres, de Débora, de Esther. Dijeron, órale, le entramos. Amén. La que sigue, amados hermanos, la ley del espíritu de vida. Romanos 8, 1 y 2 dice lo siguiente, hermanos. Ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué, hermano? Al espíritu. Entonces una manera de que tú estés firme es que no andes conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Quieres estar firme en Cristo Jesús? No andes conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Qué quiere decir eso de no andar conforme a la carne? A ver, no se los quiero decir yo. Díganme ustedes a mí, ¿qué es andar en la carne, conforme a la carne, hermano? Pensar en las cosas del mundo.
andar en las cosas del mundo, ¿verdad? Pero específicamente, hermano Tomás, no lo digas en el internet, andar en la carne. ¿Qué otra cosa es andar en la carne? Andarme embriagando, andar haciendo cosas malas. Pero dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, hermano, conforme a la carne, sino conforme a qué, al Espíritu. Ahora digan ustedes, hermanos, ¿qué será andar conforme al Espíritu? Ya se lo dijimos, metas en dónde, en la profundidad, orando, leyendo la palabra de Dios, buscando la presencia del Espíritu Santo, no dejando de congregarse y sirviendo en la iglesia. Para que no le dé tiempo a usted a andar pensando en los deseos de la carne. Pero fíjate lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la esclavitud del pecado. Y si ya Cristo, la ley del Espíritu de vida ya te libró de la esclavitud, hermano, mantente firme. Pórtate varonilmente. ¿Quiénes son tentados aquí, hermano? ¿Todos ustedes menos yo? ¿Quién se tiene que portar varonilmente aquí? Todos, hermano. Mantente firme. Nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme hasta el final. Se mantuvo firme hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y cuando tú y yo nos mantenemos firmes, hermano, y cumplimos con lo que Dios nos ha mandado a hacer, te tengo noticias buenas. Él te da un nombre. Porque no es lo mismo el rey Saúl que el rey David, ¿verdad que no es lo mismo? Porque Saúl no quiso enfrentar al gigante, pero David sí lo enfrentó. Y por eso hoy la gente se acuerda más del rey David que del rey Saúl, porque le dio un nombre. Y no solo eso, sino que de su descendencia nació Jesucristo. Así es que cuando nosotros nos portamos varonilmente y nos permanecemos firmes, Dios nos da renombre, hermano. Que esta iglesia, ¿verdad? No sabemos si va a ser una iglesia grande o una iglesia pequeña, pero que sea una iglesia de renombre. Como dice allá nuestra visión, una iglesia donde se manifiesten los dones del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos estar firmes. Amén. Están pues firmes, hermanos, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no vuelvas al yugo de esclavitud, hermano. Qué horrible. Qué horrible. Y ahorita que estoy diciendo, me estoy acordando de unos amigos allá de la colonia donde vivíamos. Era una familia, no tenían papá, la mamá vendía aguardiente, allí llegaban los borrachitos a la guardia a tomar, y tenían 3 hijos, y los 3 eran drogadictos, eran rateros,
Y el más chico pues creció ahí chiquito y después ahí lo fuimos conociendo. Pero los tres cayeron en la cárcel. Los primeros por drogas y por robo. Y el último, el más chico, que era buena gente, que ni se drogaba ni nada. Creo que atropelló a una persona y terminó en la cárcel. Y yo digo, qué tremendo. Los tres hermanos en la cárcel. Y así estábamos nosotros, hermano, esclavos del pecado. Pero Cristo nos hizo libres. Imagínate esas personas que salieron de la cárcel y que volvieron a caer. Y volvieron a salir y volvieron a caer. Y luego nos tienen sentencias que ya dices, ya ni va a salir de ahí. Pero Dios nos dice en esta noche, mantente firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Y no vuelvas a caer en esclavitud. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y medite en esta palabra, hermano. Tómela en serio y dígale, Señor, yo quiero portarme varonilmente, Señor. La verdad es que no lo he hecho así, he rehuido del ministerio, he rehuido de la oración, de la lectura, de la búsqueda de tu Espíritu Santo, de congregarme, de servir en la iglesia. Pero si tú nos estás hablando en esta noche, Señor, yo quiero permanecer firme. Yo quiero portarme varonilmente y esforzarme. Es tiempo de ser hombres en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos. Hermano, hermana, es tiempo de portarse como lo que somos, como hijos de Dios, que hemos sido libres por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dale gracias. Gracias, Señor, porque antes era esclavo del pecado y había un yugo pesado sobre mí, pero tú quitaste el yugo, tú rompiste las cadenas y me hiciste libre por tu amor. Y ahora ya no hay más condenación, pero ahora yo quiero vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso significa que tengo que estar firme en esa libertad con que tú me has hecho libre. Te doy gracias en esta noche. Espíritu Santo, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros y permítenos mantenernos firmes y portarnos varonilmente. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias ahí en tu corazón. Dale gracias, amado. Y así como le vas dando gracias, vamos a ponernos de pie y vamos a declarar que somos libres.